Shalom Alejem, Yohanan para Punto Breslev. ¿Quién es Jesús? Vamos a hablar de eso. ¿Quién es Jesús? Vamos a hablar de su historia, su influencia, sus calificaciones. Vamos a hablar un poquito de eso. Salmo 145. El Eterno está cerca a todos los que le llaman, con verdad. No con doctrina, no con sentimientos, con verdad. Y la verdad se encuentra en las escrituras hebreas. Este video es para la gente nivel valiente. Bien. Rabino Jesús, así le quiero llamar. Rabino Jesús. Bien. La verdad. Jesús, o Yeshua, como lo llamaba su mamá, nació de mamá israelita. Bien. Jesús era judío, como le llaman hoy en día. Ahora, Jesús aprendió hebreo desde niño, iba a la sinagoga todos los sábados, como dice la Biblia cristiana, tenía su rabino, el rabino de él era fariseo, se llamaba Yehoshua ben Pragia, así se llamaba el rabino de Jesús, o Yeshua. Bien, ahora el nombre Yeshua es arameo, el equivalente de este nombre es Yehoshua. Bien, yo leí el Nuevo Testamento en castellano, en inglés, en arameo y el libro de Mateo que se encuentra en hebreo. Bien, existen 34 versiones del libro de Mateo diferentes, existen 2 que yo sepa de arameo, existen miles de griego diferentes y existen versiones cópticas en latín y muchas otras lenguas, todas un poquito con diferencias, pero bien, en ninguna de ellas le llaman Yehoshua, que es el hebreo de Yeshua. Y obviamente nadie, ninguna de ellas le llama Yahshua, porque ni siquiera ese nombre es hebreo. Es un nombre inventado de como 5 años atrás. Ese nombre, Yahshua, es una abominación. Significa que Dios requiere ayuda. No, así no. Así que Yeshua o Jesús era un judío que tenía su rabino fariseo, Yehoshua ben Pragia. Yeshua vivió su vida en una comunidad judía, o Jesús. Bien, pero vamos a hablar ahora de su historia más profunda. Vamos a profundizar un poquito de esto. Creo que es importante. Vamos a hablar de su influencia en el mundo y sus calificaciones. No necesariamente en ese orden, pero vamos a tocar eso. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta el video. Cuenten dónde están viendo, cómo le estamos ayudando. Suscríbanse al canal, al lado del botón de suscripción, una campanita. Háganle clic para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Acá me gusta, acá comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza la redención final. También invito a todos. Tenemos clases de la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche, de domingo a jueves, estudiando los textos en hebreo de la Biblia hebrea. Hoy estamos estudiando el libro de Samuel y estamos comenzando ahora el libro de Números. Ya tenemos muchos estudios cubiertos. Ya estudiamos todos los profetas menores, ya estudiamos Génesis, Éxodos y Levíticos. Estamos en un proyecto de terminar la Biblia entera en hebreo, en línea, en YouTube, que están categorizadas. Todo el mundo está invitado a participar. Todo el mundo. De nuevo, para nivel valiente, así que suscríbanse al canal, inviten a Raimundo y Medio Mundo, todo el mundo está invitado, así que clic. Ok, entonces comenzamos. El rabino Yeshua, el rabino Jesús, la verdad, vamos para allá, vamos a estudiar la verdad. Jesús, un judío que creció en un barrio judío, en un país judío, que fue a la sinagoga todos los sábados. Él nunca fue a la iglesia, Jesús no fue cristiano. Bien. Él, por medio de su mamá, es israelita, porque en el caso de la Biblia, solo la mamá le da el caso israelita. El papá no, el papá da tribu, para que sepan. No da la nacionalidad israelita, para que sepan. Muy bien. Yeshua, bajo la tutela de Yehoshua ben Pragia, un rabino fariseo. Así que Jesús tuvo enseñanzas fariseicas. Por ejemplo, Jesús creía en la resurrección de los muertos, que solo fariseos creían, para que sepan, no los saduceos no creían eso. También el mismo Jesús dice que los fariseos se sientan en la silla de Moisés. Y para estar bien frente de Dios, lo dijo Jesús,
Mateo 5, hay que escuchar a los fariseos. Así lo dijo Jesús. Mateo 5, el sermón de la montaña, como le dicen. Bien. Así que Jesús creció en un lugar bien judaico. Ok. Así que ahora vamos a estudiar sus calificaciones mesiánicas. Número 1. En la Biblia hebrea, para una persona o por algo calificar como correcto, tiene que tener 2 señales mínimo para ser correcto. Como decimos en hebreo, kosher o kasher. Así que tienen que ver 2 señales. Por ejemplo, en un pescado tiene que tener aletas y escamas. Si el animal, el pescado, tiene aletas y no escamas, o no escamas y no aletas, no es kosher. Así que tiene que tener 2 señales. Así que vamos a estar buscando las calificaciones de Jesús para ver si él califica. Bien, vamos para allá. Número 1. Jesús viene de madre israelita. Muy bien, así que Jesús tiene nacionalidad israelita. Por eso Jesús es judío. Bien, de acuerdo a la Biblia hebrea, de acuerdo hasta hoy en día, solo el papá da tribu. Así que vemos, por ejemplo, cuando Jacob dio tribus, le dio tribus solo a sus hijos. Por eso no hay tribu de Dina. Por eso no hay tribu de Dina. Nadie va a encontrar a alguien de la tribu de Dina en la Biblia hebrea, porque solo el hombre da tribu. Continuamos en todas las genealogías, vemos que siempre del lado paterno. Por ejemplo, Números capítulo 1, lado paterno. En todas las genealogías de la Biblia hebrea son solo del lado paterno. Un buen ejemplo, por ejemplo, es Boaz y Ruth. Boaz y Ruth. Ruth es una conversa. Ella es judía por conversión. Boaz viene de la tribu de Judá. Por eso él tiene la descendencia mesiánica. Bien, el linaje mesiánico viene así. Viene de Judá, obviamente. Viene eventualmente por David, que es Isaías 11, verso 1. Y eventualmente llega a Salomón por promesa. Es una promesa. Y las promesas de Dios son para siempre. Así que la promesa viene del lado paterno. Jesús es israelita por lado materno. Miriam. Bien. Ahora, cuando uno lee la genealogía de Jesús en el libro cristiano, el Nuevo Testamento, o como le llaman, el Brit Hadashah, vemos que hay 2 genealogías de Jesús. Una en Lucas y una en Mateo. Las 2 tienen que ser del lado paterno, como dijimos, solo el papá da tribu y la genealogía solo pasa por papá. Así que las 2 genealogías deben ser del lado paterno. No hay negociación en eso. Cuando uno ve las 2 genealogías, vemos que tienen diferencias enormes. Enormes. En una pasa por Natán, la otra pasa por Salomón. Y hay muchas diferencias en las 2 genealogías, que es bastante sospechoso, especialmente que vienen de un hombre. Una persona no puede tener 2 genealogías. No es posible. Muy bien, así que la primera señal, y que tiene que ser importante, es la genealogía. Y para que sepan, hasta hoy en día existen familias de linaje davídico y salomónico presentes hoy en día. Por ejemplo, mi rabino Kalman Ox Shlita, mi rabino Kalman Ox es descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Él tiene 10 hijos y su papá, el rabino Mordechai Ox, tiene también 10 hijos. Así que se imaginan que tienen muchos hijitos y obviamente la familia Ox es numerosa. Así que tienen muchos descendientes de Judá, David, Salomón. Muy bien, así que hasta hoy en día existen descendientes de Judá, David, Salomón con papeles para comprobarlo. Se pasa un documento de padre a hijo, de padre a hijo, porque solo el papá da tribu. Muy bien. Cuando uno lee el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, uno lee que Miriam, María, casada con Joseph, con José, eso es, por ejemplo, Mateo 1:16 a 19, dice que Miriam, casada con José, dice la palabra desposada en las traducciones. Desposada significa recién casado. Busca el diccionario. Están recién casados. Pero ¿qué pasa? Miriam sale embarazada, no de José,
te lo dice la Biblia cristiana. Y se los digo, yo leí el Nuevo Testamento en arameo, el libro de Mateo, por ejemplo, en arameo, en hebreo, en castellano e inglés. También cogí un poquito el griego, no me gusta el griego. Quiero dar una diferencia, un punto importante, diferente. Existen 34 versiones del Nuevo Testamento, de Mateo, 34 versiones diferentes del libro de Mateo. Existen 2 que yo sepa en arameo. Existen miles en griego. Existen en latín y también existen en cóptico y quién sabe qué otras lenguas. No se sabe cuál es lo original, para que sepan. Pero igual, todas están de acuerdo que, ninguna difiere, que Miriam, casada con Joseph, sale embarazada de otro. Los cristianos dicen que es el Espíritu Santo. Bien. Una pregunta que hay que hacerle entonces a esta gente: ¿qué tribu es el Espíritu Santo? ¿Qué tribu es el Espíritu Santo? Ahora, es una pregunta. Segunda pregunta. El pecado de los Nefilim, pecado de Génesis 6, de los gigantes, era que tomaban mujeres terrenales. Seres celestiales tomaban mujeres casadas. Y se produjo un desastre. Y el Eterno tuvo que destruir la tierra por el pecado de los Nefilim. Ahora, de acuerdo al Nuevo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento pensó que era una idea brillante seguir el pecado de los Nefilim. Ahora, en la Biblia hebrea, tomar la mujer de otro, embarazar la mujer de otro, ese es un pecado bien grave. Ese es un pecado bien grave. Eso se llama adulterio. Y el producto de adulterio se le llama mamzer, que significa bastardo. Eso se encuentra en Deuteronomio 23, verso 2. Así que el estatus de Jesús es un mamzer. No es hijo de David. Y como dije, tienen que haber 2 señales que tienen que comprobarlo. Hasta ahora no tengo señal para comprobar que él es candidato mesiánico. No lo tiene. No tiene descendencia paterna de Judá, David, Salomón. No la tiene. La gente me ha dicho, Dios puede hacer todo. Cierto, excepto pecar. Dios es santo. Así que un Espíritu Santo no anda embarazando mujeres casadas. Eso es el Espíritu Zángano. Y para mi chiste, en el Nuevo Testamento existe un nacimiento virginal. Y el virgen es José, no María. María sale embarazada de otro. Históricamente es un soldado romano. Históricamente. Bien. Por eso mismo Jesús visita Tire y Sidón, donde el soldado romano moraba, para que sepan. Busquen, les vamos a poner aquí abajo el nombre del papá de Jesús. Bandera se llamaba. Y estaba estacionado en Tire y Sidón, un lugar donde ni un judío tenía que ir. Pero Jesús fue. ¿Para qué? No tenía razón de Jesús ir. Un judío no tenía razón de ir a Tire y Sidón. Pero Jesús fue a visitar a su papi. Bien. Ahora, la gente me dice, ¿qué pasó con los milagros de Jesús? Número 1. El libro de Marcos es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Perdón, el más nuevo. Voy a ponerlo diferente. El libro de Marcos fue el libro primero escrito del Nuevo Testamento. Después otros siguieron. Bien. Primero, no es confiable. Como dije, existen tantas versiones del Nuevo Testamento con diferencias. Por eso la Reina Valera y la versión NIV difieren bastante, porque el NIV pelea un poquito más por verdad, aunque ninguno de los dos me gusta, se los digo sinceramente. Bien, usan otros textos, eso es lo que pasa con el NIV, pero existen 400.000 variaciones del Nuevo Testamento, no es confiable del todo. La Biblia hebrea es una, no existe versión ninguna, existe una, no versiones de la Biblia hebrea. La misma Biblia hebrea que se lee en China, se lee en Toronto, se lee en Israel y se lee en Argentina. Es la misma Biblia hebrea, no hay versiones. Bien.
Así que en las Biblias cristianas pueden haber inventado los milagros de Jesús. Ese es el punto. Los milagros no califican a nadie como candidato mesiánico, en absoluto. Pero igual, a Deuteronomio, creo que es capítulo 13, nos dice que puede llegar un profeta falso que hace milagros y que profetiza verdaderamente, pero te dice sigamos otro camino. Hasta hoy en día, todo judío que ha terminado con Jesús ha terminado fuera de Israel. Ese es otro camino. Así que no. Pero igual, ¿los milagros de Jesús pasaron o no? ¿Quién sabe? Un ejemplo que encuentro muy cómico es la resurrección de Jesús. Súper cómico. Obviamente no creo en eso. Pero escuchen esto. En una, María Magdalena va a encontrar a Jesús. Y en verdad, la razón, un poquito para atrás, es mucho más cómica. Dice que la gente va a la tumba de Jesús a ungir a este muerto. Este muerto ha estado muerto por 3 días. Y les digo, nadie con un poquito de materia gris va a llegar a ungir a un muerto. No existe tradición hebrea que te excuse ir a tocar un muerto hediondo después de 3 días. Así que eso, para comenzar, es una excusa terrible que inclusive es antibíblica. La Biblia prohíbe tocar muertos. Así que nadie en Israel o fuera de Israel, cuénteme si es mentira, nadie fuera de Israel o en Israel va a llegar a ungir un muerto al 3er día. No hay razón bíblica o fuera de la Biblia de ir a ungir a un muerto. Pero igual, en el Nuevo Testamento se encuentra una excusa de visitar la tumba de Jesús para ungir a este muerto de 3 días que no tiene valor histórico o bíblico. Bien. Llega en una María Magdalena. En la otra van 2 mujeres. En la otra va Pedro. En una María Magdalena quiere agarrar a Jesús. Jesús le dice, no me tocas, que no he subido al Padre. En la otra le dice Jesús a Tomás, tócame. ¿Cuál de estas pasa? ¿Ven? Dice que Jesús muere y di que los rectos en Israel resucitaron. Fantástico. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los que resucitaron? ¿Quién los vio? Si hubiera sido una resurrección verdadera, hubiera aparecido por lo menos en Josefo. No aparece. No hay ni un escrito histórico que te diga, es verdad. ¿Quiénes fueron? Tampoco te lo dice. Y cuando uno lee el texto en el Nuevo Testamento de la resurrección de Jesús, dice, los rectos resucitaron. Pero parece el texto decir que se quedaron en la tumba por 3 días esperando que Jesús resucitara. Y la promesa que Jesús le dio a los fariseos, les dijo, les doy una señal, la señal de Jonás. Muy bien. ¿A qué fariseo se le presentó Jesús después de la muerte? Se le aparece a la gente a escondidas. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿O es que pasó? Así que los milagros o las ideas de milagros no califican a nadie como candidato mesiánico. Lo que califica a alguien como candidato mesiánico es que viene de la tribu de Judá, David, Salomón del lado paterno. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Así que los milagros no te cuentan. Las genealogías paternas importan. Ok. Así que ese es uno de los papeles que quiero contarle importante. Jesús era judío, es verdad. Él, del lado paterno, era judío. Del lado paterno, él no tenía tribu porque, de acuerdo a la historia, su papá era un soldado romano. De acuerdo al Nuevo Testamento, no fue José tampoco. Así que no importa quién lo habrá hecho. Los cristianos dicen es que pasó un milagro. Isaías 7:14 dice que la Virgen va a concebir. No dice eso en hebreo, en Isaías 7:14. Inclusive para el valiente, léanse Isaías 8:3, que es el cumplimiento de Isaías 7:14. ¿Quién es el que embaraza a esa muchacha joven? Es su marido, el profeta Isaías.
Así que la muchacha no era virgen, era la esposa de Isaías. Te lo dice el texto de Isaías 8:3. Así que, para comenzar, no existe la idea del nacimiento virginal. Es una idea de mitología. Inclusive, Números 23, verso 19, dice que Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Así que esa idea de un nacimiento virginal no tiene sentido, no tiene cabida. Así que no se puede. Ahora, requerimiento mesiánico se encuentra en Isaías 11. Uno de ellos que viene descendiente biológico de padre de Judá, David, Salomón. Isaías 11, verso 1 dice, hijo de Ishai, que es el papá del rey David, lado paterno. Va a traer paz mundial. Jesús dijo, él no vino a traer paz, sino guerra. Eso es lo que Jesús dijo. No trajo paz. Inclusive dice, entre padres e hijos van a estar peleándose. Lo dice Jesús. Por medio de Jesús vinieron las cruzadas, las inquisiciones, el holocausto, desastre. Todos los indígenas en Latinoamérica sufrieron a la muerte por millones. Hay un indígena de Cuba, ahorita se me escapa el nombre, escríbeme que el nombre de aquí abajo, que le preguntó a los inquisidores cuando lo estaban por quemar, ¿dónde los cristianos van cuando mueren? El inquisidor le dijo, los buenos cristianos van al cielo. El indígena le dijo, muy bien, yo quiero ir al otro lado porque no quiero pasar un día con ustedes, cuando lo estaban a punto de quemar. Y lo quemaron al indígena. Pero el hombre dijo la verdad. ¿Quién quiere pasar con gente que va a hacerte atrocidades? Esa gente no, parte de eso. La idea de ir al cielo no existe en la Biblia. Existe el mundo venidero, que es el reino mesiánico. Bien. Así que nadie va al cielo. Es una idea griega, romana. Como quieran ponerle, no es bíblica. Ok. Así que tenía que traer paz mundial. Jesús no trajo paz mundial. 2000 años de desastres. Millones de gente sufrieron en su nombre. Ok. Dice también Isaías 11 que va a haber conocimiento universal del Eterno. Eso nunca pasó. Por eso los cristianos tienen evangelistas. Va a reconstruir el santo templo. Eso es el trabajo del Mesías. Por ejemplo, Ezequiel 40 hasta el final. Isaías 2, Zacarías 14, inclusive Zacarías 13:2 te dice que todas las religiones van a cesar. Ya no va a haber cristianismo, ya no va a haber islam. Léanse Zacarías 13, verso 2. Inclusive dice la Biblia hebrea en Jeremías que las naciones van a decir, nuestros padres heredaron mentiras. Es el fin de los tiempos. Ya llegando la era mesiánica, la gente de la nación va a decir, nuestros padres heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio, y van a abortar idolatría todo el mundo. También Zacarías 8 dice que todo el mundo va a decir, sabemos que el Dios de Israel está con los judíos, y van a agarrarse del tzitzit, del manto del judío, y van a declarar eso. Sabemos que los judíos estaban correctos. Ese es al fin de los tiempos. No dicen los cristianos, dicen los judíos. Bien. Así que el Mesías de Israel verdadero va a construir el templo. Después que vino Jesús, el templo fue destruido. Contrario 100%. El Mesías de Israel va a regresar a todos los que fueron esparcidos de la casa de Israel. Y ese es el llamado del punto Bresler, llamando a todos los descendientes de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, a regresar a casa, a abortar idolatría. Jesús, Yeshua, no cumplió como candidato mesiánico. Él no cumplió. Él fue, inclusive, por decirlo así, el anticristo, el antimesías, alguien que viene a robar el papel del verdadero Mesías. Así que Jesús es, en verdad, el anticristo. ¿Quieren leer en la Biblia hebrea quién es el anticristo? Léanse Zacarías 13, comenzando verso 2 hasta llegar a verso 6, donde aparece un individuo, pim pum, a Jesús, y está arrepentido por haber sido un profeta falso. Ahí está, Zacarías 13, verso 6. Aparece alguien que se parece mucho a Jesús, a Yeshua, un falso profeta repetido. Así que, hermano, llamándolo a todos para votar y abortar idolatría, venir a Hashem, reconocer que Dios es uno.
El momento que la gente te comienza a argumentar que Dios no es uno, es tres, ese momento esa gente idólatra. Dios es uno. Dios no es hombre para mentir. No existe un Dios encarnado. Esa es una mentira del diablo. Lo llamo a arrepentirse y buscar la verdad. No se olviden suscribir al canal, hacerle me gusta a este video, compartan. Que todo el mundo conozca al Dios de Israel con verdad. Seamos valientes. Kol Tuv.